de los temas que nos tiene acá es cánulas de alto flujo, inicio y retiro en el servicio de urgencias. Me parece un tema importante pues por el auge que tienen las cánulas de alto flujo hoy en día, ¿no? ¿Cómo intentaremos llevar la charla? Vamos a hacer una introducción. Mecanismos fisiológicos, algo vamos a nombrar, la aplicación clínica que es clave, el protocolo de retiro, el algoritmo de trabajo y unas conclusiones. Entre las partes que más generó, digamos, algo de controversia o polémica cuando revisaba el tema, como para tratar de llevarlo al servicio de urgencias, está la aplicación clínica, perdón. Está la aplicación clínica, que es importante por una razón, porque tenemos que determinar cuándo vamos a utilizar bien las cánulas de alto flujo. Y algo adicional es que una cosa es estar en los servicios donde estamos nosotros, hospitales de tercer nivel, donde tenemos la cánula de alto flujo. Hay muchos sitios donde no hay cánulas de alto flujo. Entonces considero que también le tenemos que dar un muy buen uso a la cánula de alto flujo. Al último llegaremos a unas conclusiones y pues tratar de llevarnos unas ideas a la casa para tomarlas en práctica. Cuando hablamos de oxigenoterapia, que no vamos a ahondar mucho en esto, es importante saber que tenemos un sistema de bajo flujo y un sistema de alto flujo. El sistema de bajo flujo y nosotros y los médicos que trabajan en urgencias, pues diariamente están formulando oxígeno. Generalmente lo hacen por un sistema de bajo flujo y generalmente lo que utilizan para ofrecer la terapia es la cánula nasal convencional, que es un sistema, digamos que cómodo para el paciente, fácil de utilizar y es muy práctico, ¿no? Tiene algunas indicaciones como todo. Vamos, la principal que uno tiene son los pacientes respiratorios en el servicio de urgencias y la hipoxemia, la falla hipoxémica aguda, que es donde utilizamos nuestro suministro de oxígeno en ese momento. La cánula nasal es muy buena y hay que tenerla en cuenta y es, digamos, generalmente es nuestra primera opción de tratamiento. Tiene unas limitaciones y las limitaciones generalmente son tres, que son la FiO2, el flujo y digamos el calentamiento que le podamos dar a este oxígeno, que es lo que nos va a terminar limitando el uso de la cánula de alto flujo, el uso de la cánula convencional, perdón. Y cuando llega a cierto, digamos, litraje, en adultos se habla de hasta 4 o 6 litros, en pediatría nosotros decimos que entre 2 y 3 litros va a causar irritación en la mucosa nasal y puede causar sangrado nasal, entonces va a generar un disconfort en el paciente donde se perpetúe el tratamiento con la cánula nasal convencional. Si entramos en disconfort con el paciente, podemos entrar en un paciente que nos va a fallar en el manejo que le estamos haciendo. Entonces viene el alto flujo. Nosotros tenemos cánulas de alto flujo y vamos a hablar de cánulas de alto flujo en los servicios de urgencias, que es el dispositivo que vamos a utilizar y es el dispositivo de la charla. Ya Lorena nos hablará de ventilación mecánica no invasiva y otras opciones. ¿Qué es el objetivo del alto flujo? El alto flujo, pues, digamos, a la alta eficacia y a la larga el objetivo grande es que el paciente no termine en falla ventilatoria, que no termine intubado y evitar la intubación. Pero de una vez debemos tener claro que si el paciente tiene indicación de ser intubado prontamente. Esto ha demostrado y ha disminuido mortalidad, y ha disminuido problemas a la larga con los pacientes y llegar a un objetivo cuando se habla de ventilación mecánica, que es la ventilación protectora. Entonces debemos tener en cuenta las indicaciones para montar la cánula de alto flujo. Bueno, el PALIC-2 llevó algo importante y le llevó un papel más protagónico, diría yo, a la cánula de alto flujo porque lo metió en sus indicaciones para clasificar SDRA. ¿Qué tenemos? Entonces, cuando estamos en el servicio de urgencias y nos encontremos ante un paciente, nosotros como médicos tenemos que hacer una autorreflexión. Debemos evaluar indicaciones correctas versus sobreuso. Y ahí yo diría mal uso de la cánula de alto flujo. Eso es importante para determinar el pronóstico de nuestro paciente y para algo que a veces no tenemos en cuenta, que también es para reducir el gasto en el sistema de salud. Porque cuando tenemos el sobreuso de la cánula de alto flujo, digamos que si la utilizamos mal, vamos a aumentar los gastos en el sistema. Ahora en Bogotá, pues sé que nos escuchan de otros lados, estamos viendo el pico respiratorio. Entonces,
La mayoría de pacientes terminan el servicio de urgencias con cánulas de alto flujo. Probablemente, no sé si a futuro, sean pacientes que se terminen manejando en el servicio de urgencias o en un servicio especial de hospitalización. Probablemente, eso no lo sabemos. Pero ahorita la indicación es cuando se monta la cánula de alto flujo, pues darle manejo y ir buscando una cama en cuidado intensivo. Llegó el advenimiento de la cánula de alto flujo. ¿Qué tenemos con esto? Entonces, digamos que la cánula de alto flujo es un dispositivo capaz de generar FiO2 al 100%, se puede titular del 21 al 100%, tiene un gas húmedo y caliente que eso le da un confort al paciente, tiene un fácil uso y al tener un gas que es húmedo y caliente, al darle confort al paciente y tener las indicaciones adecuadas, nos puede generar este confort y esto nos va a generar un mejor manejo al paciente y cumplir nuestro objetivo. La velocidad máxima de flujo es de 60 litros, aunque unos dispositivos dan hasta 70 o 75 litros en la cánula de alto flujo, pero los adultos manejan 60 litros máximo. Esto tiene una ventaja que tenemos ajustes dinámicos e individuales. Al tener ajustes dinámicos e individuales controlamos dos variables aparte. Eso también nos va a mejorar el pronóstico y el manejo del paciente. Y hay tres parámetros claves que uno maneja. Es el flujo, la temperatura y la FiO2. ¿Qué mecanismos fisiológicos? Y esto rápido como para no meternos tanto aquí en problemas, pero es importante entender por qué la vamos a utilizar la cánula de alto flujo. Hay algo importantísimo y es tener en cuenta el espacio muerto. En el espacio muerto más o menos tenemos un tercio del volumen corriente respiratorio. Entonces la cánula de alto flujo tiene algo, cuando hay una ventilación ineficaz se acumula CO2 y al acumular CO2 el oxígeno pues, va a perder su disponibilidad. ¿Qué hace la cánula de alto flujo? Al dar altas tasas de flujo y alta cantidad de oxígeno por encima del fisiológico, lo que hace es barrer el CO2. Entonces, este exceso de oxígeno nos va a barrer el CO2 y esto ¿qué va a aumentar? Nos va a mejorar volumen corriente, nos va a mejorar la oxigenación del paciente y por ende nos va a bajar el trabajo respiratorio. Hay algo importante acá, es la resistencia de la vía respiratoria, especialmente de la nasofaringe. Cuando uno habla de la nasofaringe, tiene algo especial, es que tiene, digamos, la facilidad de dilatarse y de causar constricción. Cuando la cánula de alto flujo da presión aquí en este lado, lo que hace es aumentar el radio. Si nos acordamos, para manejar resistencia, tenemos que tener en cuenta la longitud de la vía respiratoria, la viscosidad del aire y el radio. Entonces, al aumentar el radio, lo que hace es disminuir resistencia. Disminuimos resistencia, queda permanentemente abierta, es como si le hiciera una presión interna, dilata la nasofaringe y permite la entrada más fácilmente. ¿Esto qué va a llevar? A disminuir la frecuencia respiratoria, a mejorar el trabajo respiratorio del paciente. Adicionalmente, tenemos otras, digamos, indicaciones, otros mecanismos fisiológicos, como es el limpiar la vía aérea, reducir el metabolismo. Al reducir el trabajo, reducimos el metabolismo. La presión positiva, digamos que es discutida, pero también da presión positiva porque hace un reclutamiento alveolar, da como una constante de presión y eso evita que el alvéolo se colapse. Entonces, lo que hablábamos del espacio muerto representa un tercio del volumen corriente, la acumulación de CO2. Al acumularse el CO2, pues el oxígeno se va a poner menos disponible, se va a superar el pico flujo del paciente y permite el desplazamiento del CO2. La ley de Poisson, que ya la hablamos, ya pues la tenemos y pues no le vamos a desgastar mucho a esto, pero es importante la presión positiva, el aumento del radio, el hacer que esa nasofaringe se abra y permita el paso más fácil del oxígeno, a disminuir la resistencia, que es clave para entender la parte de la fisiología. Digamos que cuando uno compara la cánula, cuando se compara
la cánula convencional con la cánula de alto flujo, sin meternos acá, que sería ventilación mecánica no invasiva, la presión positiva que nos da es importante porque es inconsciente, o sea, el paciente no la recibe de una forma consciente, sino es inconsciente, y esto le va a dar el confort que hablamos y nos va a facilitar esa parte también. ¿Qué busca uno y qué es importante? Optimizar ese gas húmedo, nos va a optimizar el manejo y nos va a optimizar el confort del paciente y la tranquilidad del paciente para llegar pues al objetivo que queremos. Digamos, los dispositivos que tenemos, ya Margarita habló, no vamos a hablar mucho de esto. Digamos que el Airboard, la ventaja o lo que tenemos ahí con el Airboard es que tiene una pantalla digital y ahí tenemos los valores de la temperatura, tenemos los valores del flujo y tenemos el valor del FiO2 adicional. Entonces, en resumen, todos estos mecanismos fisiológicos no es que actúen por aparte, sino que sumando los mecanismos fisiológicos vamos a tener un objetivo, y el objetivo es mejorar la oxigenación, disminuir la frecuencia respiratoria y disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Todo es sumado, no es una cadena y es que se actúa aparte. Digamos que los pacientes respiratorios, nosotros tenemos dos grupos importantes, uno es la bronquiolitis y el otro pues son los pacientes con asma, ¿no? Entonces, ¿qué se ha demostrado con la cánula de alto flujo? Se ha demostrado que disminuye el 25% de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. El buen uso de la cánula de alto en la bronquiolitis se termina usando en un 67% aproximadamente. Y la reducción de tasas de intubación es el 7%. Cuando se habla de CPAP versus cánula de alto flujo, vamos a manejar igual instancia intrahospitalaria, que eso es controvertido, pero digamos que lo importante es saberla usar para llegar al resultado que queremos. Y algo importante es que no hay diferencia entre utilizar 2 o 3 litros por kilo, por eso es recomendable hasta 2 litros por kilo cuando utilizamos la cánula de alto flujo. Cuando se aumenta el litro vamos a tener mayor número de complicaciones. Cuando hablamos de pacientes con asma, reduce la tasa de intubación de un 0.6%. Mejoría clínica de 3 a 6 horas, pero aquí hay que tener en cuenta algo, que no es solo oxígeno, sino el manejo que requiere la crisis asmática en este caso, ¿no? O sea, eso es tema aparte. Mejoría del descenso. ¿Cómo se mide la mejoría del descenso? Con disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca y permite disminuir el FiO2. Cuando falla la cánula de alto flujo, pues viene el paso a ventilación mecánica no invasiva en algunos casos, pero insisto, es cuando se tiene el dispositivo para hacerlo, porque si no se tiene, pues si no hay ventilación mecánica no invasiva, lo siguiente es intubar al paciente porque no podemos demorar una intubación. En neumonía y el riesgo de SRA, que es otro de los temas importantes, entonces hay un umbral de oxigenación para el diagnóstico del riesgo del SRA. Entonces, cualquier interfase lo que va a hacer es generar suplemento de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno mayor o igual a 88%, pero para no cumplir criterios de definición de SRA, pero el PALIC lo que hizo fue ingresar la cánula de alto flujo y dio un valor para tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer clasificación de SRA. El valor fue que se utilice 1.5 litros por kilo del paciente o que tengamos mayor a 30 litros utilizado. Cuando nosotros decidimos montar un paciente en una cánula de alto flujo, tenemos 3 variables para cuadrar. Son la temperatura, la velocidad de flujo y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuáles son las recomendaciones? La temperatura recomiendan, cuando se inicia, dejarla 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal del paciente. Se dice que cuando se hizo un estudio y los adolescentes o inclusive los adultos referían que cuando se colocaba la misma temperatura corporal del paciente,
sentía una sensación de ahogo, como si se encontrara en un sauna. Imagínense, permanentemente uno está en un sauna, pues debe ser algo desesperante y va a dañar algo que es el confort. He insistido mucho en el confort, entonces ya va a entrar a disconfort y vamos a entrar a pelear con la cánula de alto flujo. La velocidad de flujo, entonces nosotros le vamos a cuadrar la velocidad de flujo a nuestro paciente. Algunos recomiendan por edad, nosotros la recomendamos por peso. Bueno, entonces el peso es de 1 a 2 litros por kilo. ¿Cómo se debe iniciar? Se debería iniciar a 1 litro y la podemos ir titulando 1.5 o 2 según la necesidad de nuestro paciente. Uno valora al paciente, ve la dificultad que tiene el paciente, ve el paciente que está manejando y asimismo va a determinar el litraje que vamos a manejar en estos casos. Y la otra es la FiO2. La FiO2 se recomienda iniciarla al 60%, siempre teniendo unas metas terapéuticas. Hay algunos casos que hay que hacer una excepción, sobre todo en nuestros pacientes que son cardiópatas, pues no vamos a iniciar con FiO2 altas. Y la FiO2 la tenemos que titular para tener unas metas de saturación. Las metas de saturación podrían ser por encima de 92. Las podríamos llevar hacia arriba o hacia abajo para llegar a esas metas y evaluamos nuestro paciente. Predictores de falla, algo importantísimo. Incluso la Universidad de los Andes está haciendo un estudio y está pendiente pues el predictor de falla de la cánula de alto flujo. Pero es importante evaluar el paciente, o sea, montamos una cánula de alto flujo, evaluamos nuestro paciente, porque generalmente el problema que pasa es, se monta la cánula de alto flujo, se llama a la unidad de cuidado intensivo y se olvida del paciente. Y no debemos olvidar el paciente, tenemos que estar evaluándolo. Y ahorita en el pico llaman a la UCI, no hay cama en la UCI, entonces el paciente se queda 12, 24, 36 horas en el servicio de urgencias con una cánula de alto flujo que nunca fue tocada por nadie. ¿Cuáles son los predictores de falla? FiO2 alta en las primeras 6 horas. Entonces hablamos que iniciamos con FiO2 del 60% y nos tuvo que irla subiendo. Entonces vamos a pensar que nos va a fallar este paciente. Frecuencia respiratoria alta. Uno de los objetivos era bajar la frecuencia respiratoria. Si no se pudo titular la cánula de alto flujo y el paciente está con frecuencia respiratoria alta, pues nos va a fallar. Desaturación sostenida. Pacientes desaturados pese al ajuste que se le hace a la cánula de alto flujo. Y si ustedes se dan cuenta, pues todo esto es lo que saca el índice de ROX. Un índice de ROX menor de 3 a las 3 y 6 horas generalmente es fracaso. Pero antes de irnos a sacar un índice de ROX, esto es pura clínica. Lo que tenemos, lo que vemos de nuestro paciente es pura clínica, no vamos a ver nada más. Es el examen que le hacemos a nuestro paciente. Entonces sacamos índices, ROX, Hardcode, sacamos muchos índices y no estamos viendo el paciente y no lo estamos evaluando y no estamos determinando si está fallando o no está fallando el manejo que estamos dando en ese momento. Entonces tenemos dos caminos, o tuvimos éxito o tuvimos fracaso. Si tuvimos éxito, pues vamos bien, miramos y estamos todos contentos. Si fracasó, ¿qué vamos a hacer? Si fracasó, vamos a determinar que tenemos o la acción de la ventilación mecánica no invasiva, que no en todos lados hay, o la ventilación mecánica. Pero lo importante es decidir en ese momento. Bueno, yo insisto siempre en algo. Asegurar una vía aérea a veces genera cierto conflicto porque pues, es complicado, pero uno puede pedir ayuda y eso lo puede hacer y evitar que el paciente se siga complicando. Estamos en hospitales de segundo, tercer, cuarto nivel, entonces podemos pedir ayuda a otro colega, un anestesiólogo, alguien nos puede ayudar a asegurar la vía aérea si tenemos fracaso de nuestro paciente. Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de predicción de falla? La detección temprana. Entonces, montamos la cánula de alto flujo y estamos evaluando a nuestro paciente a la hora o a las 2 horas, pero estamos evaluándolo, estamos pendientes de qué pasa. Tenemos en cuenta lo que hablamos ahorita de predicción de falla. Decidimos, yo coloqué aquí ventilación invasiva por una razón, porque no en todos lados hay ventilación mecánica no invasiva y también debemos tener unas indicaciones para la ventilación mecánica no invasiva, porque no todos los pacientes se tienen que montar en ventilación mecánica no invasiva. ¿Y qué vamos a buscar? Si fallamos y actuamos rápido, pues tratar de llevar a nuestro paciente a unos parámetros protectores de la ventilación. Video no me sale, pero…
Ahorita vemos si no sale. Ahí estaba claramente cuándo falla y qué es lo que estamos evaluando. Vamos a tener en cuenta unos signos de alarma en nuestros pacientes. No me dejo. Solo eso. Bueno, ahí pueden escuchar el quejido del paciente y la dificultad que tiene, claramente. Entonces, signos de alarma que vamos a tener en cuenta cuando estamos evaluando a los pacientes que montamos en la cánula de alto flujo. Deterioro de la enfermedad de base. Algo lo llevó a que le montáramos la cánula de alto flujo. La bronquiolitis, la neumonía, la crisis asmática, algo llevó a que el paciente lo montara. El choque séptico, algo. Y se deterioró, alarma. Tomamos una radiografía, se nos deterioró, paciente que presenta deterioro y van a hacerle un control radiográfico, tienen que evaluar esa radiografía. Recuerde que en una radiografía busco eso, deterioro, bueno, busca alguna complicación como neumotoras y si está progresando a SRA, por favor, pendientes de eso. Que el paciente se chocó y empezó a pedir soporte vasopresor, es un paciente que va mal y nos está fallando lo que estamos haciendo. Y no hay mejoría, se evalúa entre la hora y las 2 horas. Si no hay mejoría, vamos fallando en el manejo de la cánula de alto flujo. El retiro, eso es muy controversial también y uno busca y no encuentra algo claro acerca de cómo hacer el retiro. Generalmente son protocolos que cada institución ha montado para hacer el retiro de la cánula de alto flujo. 2 variables vamos a manejar en el retiro, el flujo y la FIO2. Las recomendaciones y la mayoría de los protocolos que hay o de las instituciones que sacan protocolos respecto a cómo retirar una cánula de alto flujo, le dice a usted empiece por el flujo, empiece a tocar el flujo y a ver qué pasa con su paciente. ¿Cada cuánto? Ellos dicen que cada 4 a 6 horas. Posteriormente de que usted pueda bajar el flujo, va a bajar la FIO2. Pero como yo he insistido en que ustedes tienen que ver el paciente, ustedes lo evalúan, están al lado del paciente y ustedes van bajando la cánula de alto flujo y van viendo cómo va su paciente. Y eso es lo que ustedes tienen que entrar a evaluar. Bueno, al evaluar esto, ustedes le bajan el flujo, miran a ver cómo es la respuesta que le presenta su paciente. Ya tienen una frecuencia respiratoria que si les va mejorando, pues va bajando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca volvió a una frecuencia basal o cercana a la basal, la saturación mejoró, el paciente se ve mejor, empiezo a titular y estoy al lado del paciente. Pero la titulo, si no la titulo no estoy haciendo nada con el paciente. ¿Listo? Si veo que le bajé el flujo, les pongo un ejemplo, y el paciente se deteriora nuevamente, pues me devuelvo. Eso no es tan, digamos, tan dramático como una ventilación mecánica, porque es que una ventilación mecánica implica la sedación y todo, entonces me tengo que devolver la sedación y esto, no, eso es estar al lado del paciente y titular. Después empiezo a titular el FIO2 hasta llevarlo a algo basal y poderlo retirar. ¿Cuándo se retira? Pues cuando lleguemos a 1 litro por kilo, lo podemos pensar en retirar la cánula de alto flujo, que es lo que uno debería hacer, y más cuando nos quedamos con estos pacientes en urgencias y nunca conseguimos una cama en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué algoritmo les propongo? Entonces vamos a iniciar la cánula de alto flujo porque tenemos las indicaciones para iniciar la cánula de alto flujo. Entonces le inicié una cánula convencional, el paciente siguió con trabajo respiratorio, desaturado, taquicárdico, entonces digo no, tengo la indicación, tengo el diagnóstico para iniciarlo, le pongo la cánula de alto flujo. La pongo y tengo unas metas clínicas. Evalúo las metas clínicas que les digo, ¿listo? Para ver hacia dónde vamos. Le programo las 3 cosas que le tengo que programar a la cánula de alto flujo, la temperatura, la FIO2 y el flujo. Una vez programada, vuelvo y evalúo el paciente, lo estoy evaluando a la hora y estoy determinando nuevamente. Y aquí puedo decir, bueno, ¿voy por buen camino o voy fracasando? ¿Qué tengo que hacer? Si le tengo que titular nuevamente parámetros, le titulo, pero tomo una decisión. Si voy fracasando y veo que me está fallando la terapia, hacemos una intubación temprana, que es lo que deberíamos hacer en estos casos cuando no contamos y no tenemos indicación de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, esto es lo mismo. ¿Y qué nos vamos a llevar a casa? Identificación temprana y una buena oportunidad para iniciar la cánula de alto flujo cuando tengamos la indicación. Evaluamos la respuesta que nos está montando nuestro paciente.
Si tenemos éxito, vamos a empezar el descenso progresivo de la cánula de alto flujo, como ustedes la vayan a hacer. Por el flujo les recomendamos nosotros y después la FiO2. Y si fracasamos, vamos a hacer un cambio rápido a un dispositivo de ventilación, ya sea mecánica o no invasiva. Muchas gracias.